bienvenidas a Salud en Redes. Qué lindo, nos volvemos a encontrar. Estamos en Radio Sónica, como te digo siempre, Gonza Cabral, el genio, es el operador estrella, que todos se lo disputan en la radio. Él dice mentira, pero yo, que estoy en el otro lado de la radio, les puedo asegurar que, no sé, recibí ofertas, decían en la AFA, hay gente que le quiere comprar el pase, pero no. Florcita Sánchez en la operación y Gonza Cabral. Tiene razón, ¿ven? Con eso tiene razón Gonza. Gonza es el operador y Florcita Sánchez la productora. Bueno, ya nos conocen. Equipazo. No lo vendo. Nada, no tiene cláusula de recesión. Nada. Hoy programa, pero dedicado a los 1000 días se llama. El programa de hoy se llama 1000 días. Estuve haciendo encuestas callejeras, ¿sí? No tienen mucho valor científico, pero tengo una muestra bastante relevante. Y entrevisté, le pasé preguntas a 322 personas. Solo 4 sabían que existe una ley que se llama Ley 1000 días, que en realidad se llama de atención y cuidado integral del embarazo y la primera infancia, que llega hasta los 3 años, según la ley. Hoy ¿y por qué se las menciono? Porque es la ley que está vigente y tenemos que conocer algunas obligaciones, algunas responsabilidades, y una de las cosas que marca la ley, que establece, es algo que se llama corresponsabilidad, que es la corresponsabilidad compartida entre las familias y el Estado para cuidar a esta persona embarazada, dice persona gestante, la ley específicamente a la mujer embarazada y a los niños hasta que cumplen 3 años. Hay un montón de cuidados. Hoy no te lo voy a presentar desde el lado legal, vamos a meternos, este es un programa de salud, nos vamos a meter desde los aspectos de cuidado del embarazo y del cuidado perinatal. Vamos a hablar con la doctora Ivana Kotlar. Ella es médica, obstetra, ginecóloga, especialista en diagnóstico perinatal. Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, acércate un poquitito más al micrófono. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Por nada, y después te cuento, vamos a estar hablando con el pediatra y neonatólogo Pablo Bibiloni. Que también. Excelente pediatra. ¿Sí? Vamos a hablar del cuidado cuando nace. La parte posterior. La parte posterior, el antes y el después. Bueno, exactamente. Lo primero que queremos saber es, antes de meternos con el diagnóstico por imágenes, que creo que es tu fuerte, te voy a hacer una preguntita así de cuidado de obstetra. ¿Sí? ¿Cuál serían los cuidados, los resguardos de la salud que obligatoriamente tiene que tener una mujer embarazada? Bien. Yo creo que es muy importante no patologizar el embarazo, o sea, una mujer embarazada en la medida de lo posible, obviamente a menos que haya alguna contraindicación médica, que pueda vivir su vida normal, de la manera más natural posible, que pueda realizar las actividades que le gusta, que pueda comer la comida que le gusta y demás. Obviamente hay ciertas precauciones que hay que tener. Son preguntas muy frecuentes en el consultorio: si puedo hacer actividad física, si puedo comer distintos tipos de comida, si puedo hacer natación, si puedo caminar. Miles. Miles. Teñirse el pelo. Exacto, esa no falta. ¿No? Esa y el sushi. El sushi, pescado crudo. Exactamente. Son los clásicos. Son clásicos del embarazo y bueno, la realidad. Relaciones sexuales. Relaciones sexuales también es muy frecuente. A veces es una pregunta frecuente cuando vienen acompañados. A veces una pregunta de la pareja, a veces es de la mujer. Hay de todo. Y bueno, yo siempre lo que intento transmitirles justamente es que, a menos que le tengamos que indicar algo distinto, ya sea porque estemos con alguna complicación
o algún embarazo de alto riesgo, en la medida de lo posible, hagan su vida normal. Obviamente, en cuanto, por ejemplo, a la alimentación, tenemos que en el embarazo extremar el cuidado en cuanto a que la dieta sea variada, lo más variada posible, pero que siempre las carnes, si es que la paciente come carne, sean bien cocidas, que sean las verduras, los vegetales bien lavados, el lavado de manos antes de manipular los alimentos. Principalmente eso, obviamente estar al día con lo que son las vacunas, que eso es ideal hacerlo, siempre es ideal hacer una consulta preconcepcional, porque muchas de las vacunas no se pueden dar en el embarazo, sino que hay que darlas con cierto y otras tiempo. Están indicadas específicamente, ¿no? Como el respiratorio. Exactamente. La embarazada en ciertos tipos de infecciones cursa como población de riesgo, entonces hay vacunas que en un adulto no embarazado, que no tenga ninguna patología, no se las tiene que dar, mientras que la embarazada sí. Después, bueno, lo mismo la actividad física, mientras el embarazo curse normal, no haya un sangrado, no haya una amenaza de parto prematuro, alguna contraindicación, la idea es que pueda hacer la actividad que venía haciendo. Quizás siempre les digo, no es un buen momento para innovar con cosas cero. Si nunca anduviste en bicicleta, capaz aprender a andar en bicicleta, no igual sería el momento. Eso es algo que no sé por qué, bueno, sí, yo soy psicóloga, alguna idea, les estoy mintiendo, alguna idea tengo de por qué, pero a las embarazadas se les da por mover cosas pesadas, ¿no? Todos se mudan, mueven muebles, hacen refacciones de cosas, claro. Así como preparar el mundo nuevo que está por llegar. Un mundo nuevo y yo soy una superheroína que puedo con todo, aprender, no sé, sin bicicleta, no sé, exacto, con los ojos vendados, una cosa. Totalmente, siempre les digo eso, si es una actividad que la paciente viene haciendo y que ya lo sabe hacer y que ya, bueno, conoce su cuerpo, lo vaya haciendo y vaya regulando ella misma, escuchando su cuerpo justamente, va a ir viendo hasta dónde, probablemente va a haber un momento que va a tener que frenar o que disminuir la intensidad, pero está buenísimo que se muevan, que hagan una vida activa y lo más normal posible, porque bueno, el embarazo no deja de ser una etapa totalmente normal de la vida. Perfecto, buenísimo. Ahora sí, nos metemos. Ya esta persona... me quedó una pregunta que la leí recién y me pareció muy interesante. Ya están llegando preguntas. Si es verdad que hace mal dormir boca arriba. Panza arriba me puso. No, la realidad es que también algo que siempre les digo es que ustedes se pueden acostar de una determinada manera, pero durante la noche nos vamos a ir moviendo, nadie nos va a atar para que nos quedemos fijas en una posición, y el mismo cuerpo cuando, por ejemplo, la panza empieza a crecer, te va a incomodar dormir, por ejemplo, boca abajo. Por supuesto. Dormir boca arriba no hay ninguna contraindicación, y mientras no te moleste dormir boca abajo tampoco. Dormir de costado también es una opción cuando la panza empieza a crecer y a molestar. Porque hay toda una línea, una historia de dormir del lado izquierdo. No, el tema es que cuando nosotras reposamos del lado izquierdo es por un tema circulatorio, digamos, por generar menos compresión de la principal vena del cuerpo, mejora lo que se llama el retorno venoso. Entonces, en algunas situaciones más, si por ejemplo es un bebé que viene creciendo más chiquito, quizás le podemos indicar o recomendar que, por ejemplo, cuando se acuesta a mirar la tele, trate de reposar del lado izquierdo, pero no es que nadie les puede indicar exactamente en qué posición hay que dormir, porque como decíamos, uno dormido tampoco controla exactamente los movimientos que realiza. Y otra de las cosas es, en el último trimestre sobre todo, hay alteraciones del sueño. Sí, sin duda. El famoso, ¿viste? Yo no sé por qué a las embarazadas se les da tantas indicaciones. Es como, no, aprovecha a dormir. Si no puedo, ¿qué querés que te diga? Totalmente. No es algo voluntario. La última etapa sí se empieza a hacer complicada con la panza. Es muy común que las embarazadas nos cuentan en el consultorio, no encuentro la posición, me despierto 1000 veces, el bebé se despierta de noche. El bebé se despierta de noche, la vejiga está comprimida, entonces hacen pis 500 veces por noche. Totalmente. Eso lo viví en mis propias experiencias. No, totalmente autobiográfico lo que estás diciendo. Así que es verdad. Exacto. Acá preguntan por los antojos.
si existen los antojos. Existen los antojos, nadie nos va a dejar una mancha, no van a hacer el bebé con una mancha de frutilla si nos antojamos de comer frutilla, pero es cierto que durante el embarazo nos agarra a veces rechazo hacia ciertos olores o hacia ciertos alimentos, y es muy común tener preferencia por alimentos que incluso pueden ser alimentos que fuera del embarazo no consumías, no te atraían y aparecen en el embarazo. Pues tiene que ver con un cambio hormonal, ¿no? Exactamente, pero el tema de la manchita es totalmente un mito. Nadie sale con cara de helado de zamballón, les puedo asegurar. Muy bien, vamos a meternos entonces a cuidar a este bebé que se está formando. ¿Sí? Hay un montón. Primero me impresionó, estuve leyendo como la cantidad de estudios, estamos acostumbrados a ecografía, la cantidad de estudios prenatales. Sí, no todos tienen una estricta indicación médica, obviamente va a depender de la historia de cada paciente. En un embarazo, por ejemplo, de alto riesgo, ya sea por una patología materna o porque el bebé esté cursando con alguna alteración, pueden ser necesarios estudios muchos más seguidos. La realidad es que, si querés, te cuento un poquito. Las ecografías más importantes del embarazo en realidad son 3, o sea, es una por trimestre. La ecografía más importante es la que llamamos translucencia nucal o la TN, que se hace, está indicada entre semana 11 y 14 del embarazo. La realidad es que cuando nosotras nos hacemos el test y nos dio positivo, se hace difícil esperar hasta las 11 semanas porque queremos saber cómo va todo, si se formó el embrión, si es uno, si son dos. Entonces, solemos recomendar que para hacer una primera ecografía, alrededor de la semana 7, 8 de gestación, como para ya ir teniendo toda esta información, vamos a hacer una aclaración. Se empiezan a contar las semanas desde la última menstruación. Exactamente, eso es importante que lo entiendan y eso muchas veces genera confusión. No, porque no es de gestación. Exactamente. Por convención, para que hablemos el mismo idioma, ya sea acá o en otro lugar del mundo, se cuenta la edad gestacional desde la fecha de última menstruación y se calculan 40 semanas hasta la fecha probable de parto, que no significa que van a ser ese día el bebé. Un embarazo de término se considera entre semanas 38 y 41, contando desde la fecha de última menstruación. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos de 4 semanas, sabemos que la concepción ocurrió en realidad hace 2 semanas. Exacto. Pero por convención se cuenta desde la fecha de última menstruación, y también por eso es que los obstetras no nos llevamos tan bien con hablar en meses, hablamos de semanas. Perfecto. Es mucho más exacto hablar en semanas. Entonces, si querés, vayamos por orden cronológico. Nos podemos hacer una primera ecografía una vez que tenemos el test positivo, pero les aconsejo que esperemos por lo menos a cumplir 7 semanas desde la fecha de última menstruación. Ajá. Si lo hacemos antes, es muy probable que todavía no podamos ver el embrión, que no le podamos ver o medir la actividad cardíaca, y eso genera mucha ansiedad. Muchas veces Totalmente. te dicen que tenés que volver en 1 o 2 semanas y cuando estás buscando embarazo eso se hace difícil. En esta primera eco vemos que el embrioncito se haya formado, vemos si es un embarazo único o gemelar, vemos que esté bien ubicado, obviamente descartamos lo que es un embarazo ectópico. Exactamente. Después, si va todo bien, pasamos a la translucencia nucal, esta ecografía que yo creo que es la más importante del embarazo. ¿Qué se hace? ¿Qué evalúa? ¿Cómo? ¿Qué evalúa? En la translucencia, medimos la translucencia nucal, que es un pliegue de líquido que se forma en la nuca del bebé, del embrión, y varios otros marcadores ecográficos. Esos datos, juntos con la historia clínica de la mamá, la edad de la mamá, que tiene mucho peso, y distintas antecedentes de la mamá, sumado a un análisis en sangre que se hace y a la toma de la presión arterial de la mamá, todos esos datos los volcamos en un programa y nos arroja un cálculo estadístico de riesgo. Entonces, con ese estudio podemos dividir a la embarazada si está en un grupo de alto riesgo o de bajo riesgo para lo que son problemas, alteraciones cromosómicas. La más frecuente es el síndrome de Down, hay otras menos frecuentes. Y también calculamos el riesgo de que esta mamá durante el embarazo desarrolle preeclampsia, que es una alteración relacionada a la hipertensión en el embarazo, que también se puede asociar a restricción de crecimiento del bebé y demás.
Entonces, si el riesgo nos da alto, a esa mamá se le va a aconsejar que se realice un estudio diagnóstico, porque la ATN no es diagnóstica, es un cálculo de riesgo. Si nos dio un riesgo alto, eso es fundamental. Es importante, es muy importante que es un porcentaje. Exactamente. ¿Sí? No es no descarta certero. ni diagnostica. Exacto. Tiene una tasa de detección del 95%, o sea que un estudio bien realizado detecta muchos bebés que tienen alguna alteración cromosómica, pero hay falsos negativos y hay falsos positivos. Y depende, a ver, depende de quién, del médico, la interpretación, porque imagino, un análisis genético no depende Exactamente. del médico. La ecografía es un método que es muy operador dependiente y por eso... Eso, no me salía operador dependiente. Es muy operador dependiente, pero por ejemplo, para hacer este estudio de la translucencia nucal, es importante que se fijen que sea un médico que esté certificado para hacer el estudio. Tenemos que tener una certificación, por ejemplo, yo tengo la certificación de la Fetal Medicine Foundation y, bueno, se supone que si somos médicos que estamos certificados, tenemos la capacitación para hacerlo. Pero sí, como decís vos, no es un estudio objetivo, o sea, ahí obviamente depende mucho de que el médico haga bien el estudio, que el bebé esté en una posición que se pueda realizar. A veces se hace difícil, hay muchos factores que pueden dificultar la correcta medición. Pero bueno, el estudio bien realizado tiene una tasa de detección alta, entonces podemos ver si esa mamá tiene mayor riesgo de que el embarazo curse alguna alteración cromosómica y también de que durante el embarazo esta mamá vaya a desarrollar preeclampsia. Esto es muy importante porque si el riesgo de preeclampsia nos da alto, es uno de los únicos momentos del embarazo donde podemos hacer una acción preventiva, que en este caso es indicarle a la mamá que tome aspirina. Todos los días hasta la semana 36 una determinada dosis de aspirina a la noche y eso disminuye el riesgo de que se produzca esta complicación. Perfecto. Es muy importante. Esto es fundamental, sí. Exactamente. Y esta administración de aspirina solamente sirve si lo hacemos en esta primera parte del embarazo, hasta la semana 16. Ya después empezar no sirve. Entonces es un momento, por eso decía, es el estudio más importante del embarazo. Un ATN, esto es clave, un ATN que dio totalmente normal tiene altísimas chances de que este sea un embarazo saludable, que llegue a término sin complicaciones. Entonces, la translucencia deberían hacerla todas las pacientes, independientemente de la edad que tengan, independientemente de si tienen antecedentes en la familia o no, independientemente de si ya se realizaron un estudio de ADN en sangre materna. Este estudio es para todas. Perfecto, perfecto. Y no está incluido como obligatorio. No, pero la mayoría de las obras sociales y prepagas lo cubren. O sea, sí, por ejemplo, bueno, había algunas que... Por eso hablaba de la ley la ley que rige. No está la translucencia nucal en la ley de los 1000 días. Yo, por ejemplo, con todas las coberturas con las que trabajo, la tienen cubierta, pero sí es cierto que, ahora que me decís, recuerdo algunas obras sociales más que nada que no la tienen por no estar en el plan, en el PMI. Pero sí es importante que en los hospitales públicos hay equipos para hacer translucencia nucal. Se hacen, hay muy buenos profesionales en hospitales públicos. Lo que tiene esta ecografía es que el momento de hacerla es entre semana 11 y 14. No se puede hacer antes y no se puede hacer después. Totalmente. Y eso también es muy valioso lo que explicaste hay una convención de contar como semanas, porque la fecha de menstruación es una fecha certera. ¿Sí? Y en otras épocas, por ejemplo, yo cuando tuve hijas, se contaba por edad gestacional por el largo del fémur. Entonces, sí, ahí había una confusión enorme, porque si el bebé no llegaba a crecer lo suficiente o al mismo ritmo, lo que se decía era, no, quedaste embarazada después de la fecha que vos suponés. Sí, acá en realidad el tema es así. Hay casos donde la edad gestacional no coincide con la fecha de última menstruación, pero la ecografía del primer trimestre es muy certera para el cálculo de la edad gestacional. Si la medida del embrión que nosotros medimos en primer trimestre no coincide, o sea, varía en más de una semana con respecto a la FUM, la fecha de última menstruación, nos vamos a basar en la ecografía. Después, a medida que el embarazo avanza,
ahí sí no lo vamos a modificar. Esto siempre les digo a mis pacientes, a veces vienen al consultorio, están de 20 semanas y me preguntan, ¿y ahora de cuánto estoy? Claro. Yo siempre les digo, cuando vos vas al pediatra y pesan o miden a tu hijo, no le cambien la edad que tiene. Totalmente, no nació una semana antes porque es muy peticito. Exactamente. Entonces acá... Eso es bárbaro. Entonces, tanto para el... Bueno, vos no te dedicas a eso, vellosidades coriónicas, como translucencia nucal alrededor de la semana 12, entre la 11 y la 14. Sí, entre la 11 y la 14 se hace la translucencia nucal. Si hay que hacer una punción de vellosidades, más o menos también alrededor de semana 11 o 12 se puede realizar. Después, si la próxima ecografía importante que tenemos en el embarazo es el scan fetal, que se hace entre semana 20 y 22, que es donde evaluamos toda la anatomía del bebé. De pies a cabeza se descartan un montón de malformaciones fetales, se ve parte por parte. Y es fundamental también esa ecografía. En el medio de estas dos, entre la ATN y el scan, muchas pacientes piden hacerse una ecografía alrededor de la semana 16, 17, más que nada porque quieren saber el sexo del bebé. Esa no es una ecografía médicamente indicada, pero también la gran mayoría hacen una ecografía ahí alrededor de la semana 16, 17, donde ya se puede confirmar el sexo del bebé. ¿Sí? Y después, a partir del scan fetal, va a depender un poquito de cómo venga creciendo el bebé. Después se va a pedir una ecografía empezando el tercer trimestre de embarazo. Y también ahora se recomienda hacer una ecografía más o menos en la semana 36, o sea, ya llegando a la parte final del embarazo, porque este es el momento donde se pueden detectar algo que son restricciones tardías de crecimiento. Bebés que vinieron creciendo súper bien durante todo el embarazo y en esta última etapa se quedan un poquito con el peso. Bueno, es importante también verlos de cerquita. Estos son los estudios como más importantes del embarazo y que se deberían hacer todas. Después van a haber indicaciones puntuales, por ejemplo, el ecocardiograma fetal, que es una evaluación más detallada del corazón del bebé, o el Doppler fetal, que hay médicos que lo piden de rutina, pero a veces se pide solo cuando hay alguna alteración, por ejemplo, un bebé que venga creciendo chiquito, una mamá que tenga hipertensión arterial. Entonces, hay otros estudios y también otro estudio opcional, no tiene indicación médica, es la ecografía 4D o 5D, que les encanta, encanta. Verle la carita al bebé. Exactamente. ¡Qué lindo! Y ese se puede hacer en distintos momentos del embarazo. Si me preguntás el momento ideal, te diría entre semana 27, 28 y 32, 33. Es el mejor momento para espiarlos, pero se puede hacer en distintos momentos también. Qué lindo, eso ya es más de mimito, ¿no? Exactamente, genera mucha emoción. En general vienen con el hermanito, vienen con la pareja, a veces traen a los abuelos y bueno, suele haber llantos, risas, es un momento lindo. Es un momento muy lindo y afectivamente genera como algo, una conexión, un vínculo que vamos a empezar a formar. Muy lindo. Te hago una última pregunta, así que me queda como cada vez que veo, no sé, a un profesional que hace diagnósticos por imágenes, que es ¿quién da los resultados? ¿Quién transmite los resultados? Porque ustedes están viendo, en este caso, no sé si hay alguna patología, la están viendo. ¿Sí? Seguro. Pero en general no son el profesional tratante, ¿no? Claro, lo que pasa es que ¿cómo se transmite a una persona? Hay distintos grupos de profesionales que nos dedicamos a lo que son las imágenes. Hay médicos que hicieron su especialidad de diagnóstico por imágenes, que son médicos que no solamente evalúan ecografía, sino también otros estudios como resonancia magnética, tomografía. Y estamos los médicos, como por ejemplo en mi caso, que hicimos la especialidad de ginecología y obstetricia y nos subespecializamos en esta parte de salud fetal. Los médicos que hacen diagnóstico por imágenes, por ejemplo, cuando vos te informan una tomografía, sí, es un estudio descriptivo que después lo interpreta el médico.
En este caso, nosotros tenemos 2 pacientes, o sea, mis pacientes es la mamá y el bebé que está en la panza. Si yo encuentro un hallazgo en la ecografía, me voy a sentar con los papás, les voy a explicar, lo vamos a conversar y después obviamente será su médico quien, le haga el seguimiento o le vaya, pero lo hacemos en conjunto. ¿Sí? Si yo en la ecografía, en un scan fetal, por ejemplo, me encuentro que el bebito tiene un labio leporino, obviamente yo se los voy a explicar a los papás, pero se los voy a mostrar. ¿Se lo explicás en el momento? Sí, yo muchas veces, depende muchas veces la situación. Por ejemplo, la translucencia nucal, como es un estudio que después hay que volcar todos los datos en el sistema, a veces el resultado no está en el momento porque todavía falta el resultado del análisis de sangre y después puedo citar al paciente a que venga, a veces hacemos una videollamada, pero si yo en el momento de la ecografía me encuentro con que, por ejemplo, el bebé está con bajo peso, sí, me voy a sentar y les voy a explicar la situación, qué les recomiendo y bueno, en algunos casos también me voy a comunicar por teléfono con el obstetra de la paciente. Pero sí, nosotros como médicos fetales, digamos, sí, hacemos diagnóstico y hacemos asesoramiento de las mamás, de las familias y de los médicos. Muchas veces también les decimos a los médicos obstetras cuál es nuestra recomendación, les decimos se sugiere un nuevo control cada tanto o se sugiere determinado estudio complementario, como puede ser, por ejemplo, tener que pedirle una resonancia magnética del bebé, o sea, la embarazada. Hacemos como un trabajo en conjunto, pero sí, hacemos, no nos limitamos solamente a, pues no vas a venir a hacer una ecografía, en el momento vas a irte pensando que está todo bien y después vas a leer un informe donde está explicado algo. Totalmente. O al revés, la ansiedad de, vengo más allá de la gente que va por el mimo a mirar la cara y que todas las embarazadas vamos con ilusión a una ecografía, el cuidado de la salud y de que muchas veces hay como, no sé, diagnósticos muy difíciles de transmitir si uno no tiene un vínculo previo, ¿no? Es muy difícil y lo más difícil incluso es cuando los diagnósticos son inciertos porque, por ejemplo, como te decía, si el bebé tiene un labio leporino, tiene el labio leporino. Después se puede ver si puede estar asociado a algún, por ejemplo, síndrome genético o es algo aislado. Pero hay veces que, te voy a dar un ejemplo, medimos el fémur y nos arroja que es un fémur corto. Entonces vos le querés explicar a los papás, bueno, me da un poquito más corto, bueno, ¿y qué puede significar? La realidad es que puede ser que sea algo constitucional, que sea que el bebé le esté dando más chiquito, puede estar asociado a algún síndrome genético, puede ser un marcador de síndrome de Down, puede ser un indicio, depende del percentil y la medición de otros huesos, de que tenga enanismo, por ejemplo, ese bebé. Entonces, ahí se hace muy difícil porque uno no quiere ni quitar información, ni asustar a la paciente. Ni asustar, ni decir esta persona va a salir a googlear que es terrible, la desinformación. Sí. Tratamos de ser lo más claros posible, explicarles. Yo suelo tender a tratar de tranquilizar y no alarmar, tratando, obviamente, de brindar la información que tienen que tener, porque son los padres. Bueno, quedó clarísimo. Información y cuidado de la salud en manos de excelentes profesionales como Ivana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La doctora Ivana Kotlar, voy a hacer seria. Muchísimas gracias. Le voy a pedir a Gonza que nos ponga un poquito de música, así la despido a Ivana. Y en el próximo bloque, el doctor Pablo Bibiloni. ¡Ay! Le dije al revés. Bibiloni. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga.